Algunos han sugerido que hay maneras de saber el futuro, como por ejemplo leer la mano, ¿han escuchado? Leer las cartas. Otros han sugerido interpretar tu fecha de cumpleaños. Suma todos los números y según el número que sumen, te dirá cuál es tu futuro. Otros han sugerido interpretar los signos del zodíaco: Génesis, Acuario, Piscis. Yo le sugiero algo mejor. ¿Qué tal si en lugar de leer la mano leemos la Biblia? Y en lugar de interpretar el zodíaco, interpretamos correctamente la Biblia. Está mejor, ¿verdad? Más seguro, más confiable. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y lo bueno es que Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro. Dios quiere que tú conozcas el futuro. Dios quiere que tú conozcas cómo terminará la historia. Dios quiere que tú estés seguro de eso, convencido de eso. Y Jesús nos dejó el sermón del Monte de los Olivos en Marcos 13. Y estamos estudiando la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte. Cuando nos encontramos a Marcos 13, cuando nos encontramos este capítulo, estamos en el día miércoles, mis hermanos, de la semana de la pasión de Cristo. Ese día Jesús pasó el día en el templo enseñando a sus discípulos, a las multitudes, y dedicó un buen rato para enseñar lo que conocemos como el sermón del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos estaba al este de Jerusalén, unos 100 pies sobre el nivel de la ciudad, así que era como un tipo mirador de la ciudad. Del Monte de los Olivos mirabas toda la ciudad de Jerusalén, especialmente el templo. Y ahí Jesús se sentó con sus discípulos y a través de este sermón les dijo qué sucederá en el futuro. ¿Qué sucederá en el futuro? Este es el tercer domingo y último, mis hermanos, que vamos a estar en Marcos 13. Empezamos y terminamos por la gracia de Dios. Amén, mis hermanos. Dios ha sostenido a este siervo inútil a través de Marcos 13. Este capítulo nosotros lo hemos dividido en 4 partes. Miren conmigo al inicio de Marcos 13, versículos 1 y 2. Saliendo Jesús del templo ya por la tarde, iba a casa de sus amigos donde se estaba quedando, probablemente la casa de Lázaro, el que Jesús resucitó de entre los muertos, que estaba en Betania. Jesús salió del templo, versículo 1, y le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una profecía de Jesús que se cumplió exactamente como él predijo en el año 70 después de Cristo. Esta es la primera parte de nuestro capítulo, Marcos 13. Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. La segunda parte es del versículo 3 al versículo 13. Los discípulos le preguntan: dinos, ¿cuál será la señal del fin? ¿Cómo sabremos que ya será el fin y que tú vas a establecer tu reino en esta tierra? Y Jesús les dice en estos pasajes cómo será la vida antes del fin. ¿Cómo será la vida antes del fin? En otras palabras, Jesús les dice: entre mi primera venida, que es esta, y mi segunda venida, pasará tiempo. Nosotros ya llevamos 2000 años de historia. Ha pasado tiempo, han corrido los años, mis hermanos. 2000 años desde la perspectiva humana es muchísimo. Es muchísimo. Y Jesús les está hablando de ese periodo de tiempo y les dice: antes del fin habrán guerras, rumores de guerras, hambres,
habrán desastres naturales. ¿Y qué les dice? Pero aún no es el fin. Si ustedes escuchan de guerras, de rumores de guerra, no se escandalicen, ya va a terminar el mundo. No, aún no es el fin. Y Jesús dice, estos son apenas los inicios de los dolores de parto. Y pone la imagen de una mujer dando a luz. Cuando una mujer comienza con sus dolores de parto, estos vienen alejados el uno del otro, y mientras se acerca el nacimiento del bebé, esos dolores se van haciendo más y más recurrentes. Entonces, Jesús, ¿cuándo será el fin? Queremos saber todavía. Bueno, Jesús comienza a responder esa pregunta en el versículo 14. Esta es la tercera división de Marcos 13. Versículos 14 al 23. En la primera división, Jesús profetiza la destrucción del templo. En la segunda división del capítulo, Jesús profetiza cómo será la vida en esta tierra antes del fin. En la tercera división, Jesús profetiza el tiempo de la tribulación final. En el versículo 14, que lo estudiamos el domingo pasado, miren conmigo, mis hermanos, por favor. Marcos 13, 14. ¿Están conmigo, amados y amadas hermanas? Sí. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí es donde empieza el fin. Ahí, en ese evento. ¿Y cuál es ese evento, hermanos? Dedicamos un domingo entero, casi el sermón completo, a hablar acerca de eso. Si tú no estuviste aquí el domingo pasado, vete a YouTube o a Facebook, ahí vas a encontrar el sermón completo. La abominación desoladora, escrita por el profeta Daniel. Ese es el anticristo entrando al templo que será reconstruido en Jerusalén, profanándolo, blasfemando a Dios, creyéndose Dios, dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, y va a entrar al lugar santo, según Mateo, la narración del mismo Sermón del Monte. Y ahí, dice Jesús, huyan de Jerusalén, porque empieza un sufrimiento. Miren conmigo en el versículo 19. Empieza una tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Una tribulación, un sufrimiento, una ansiedad sin precedentes. Una ansiedad y un sufrimiento de las personas que estarán ahí en esa época, en ese tiempo, que no la sufrieron ni los del diluvio, ni los de Sodoma y Gomorra, cuando se quemó por fuego de Dios del cielo su ciudad. Esto va a ser algo indescriptible, un sufrimiento que no se podrá explicar. Pero Jesús todavía no ha dicho cuándo viene. Esta tribulación, Dios la acorta. ¿Y cuánto dura, mis hermanos? El domingo pasado estudiamos eso. Dura 3 años y medio. Esta tribulación va a durar 3 años y medio. Y dice la palabra del Señor que si Dios no la acortara, nadie pudiera sobrevivir a esta tribulación. 3 años y medio. Y en la cuarta división de nuestro pasaje en Marcos 13, mis hermanos, que es el pasaje que tenemos hoy frente a nosotros, Jesús profetiza lo mejor de lo mejor. Jesús profetiza, escuchen esto, el evento cúspide de la historia de la humanidad. Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios ha estado dirigiendo la historia hasta este evento, mis hermanos, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Si pudiéramos usar una imagen, diríamos que esta es la experiencia del hombre que va escalando el monte Everest y que va subiendo y cada vez mira más belleza y más belleza, y cuando llega a la cumbre, allá arriba, se queda sin palabras. Adán y Eva pecaron y Dios está dirigiendo toda la historia desde ese momento. ¿Para qué evento, mis hermanos? Para la segunda venida de Cristo.
Y de ese evento vamos a hablar hoy. Este es el evento de los eventos. Jesús profetiza su segunda venida. ¿Qué nos dice Jesús sobre este evento? El mejor evento de todos, el evento más esperado. Más esperado que la final del mundial. Más esperado que la entrega de Grammys y de Oscar. Más esperado que tu cumpleaños. Este es el evento de los eventos. No hay otro como este evento, y todos los seguidores de Cristo debemos estar anhelando ese evento, esperando ese evento. Ustedes saben cómo define Pablo a la iglesia de los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. Ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero para esperar de los cielos a su Salvador Jesucristo. ¿Se puede decir de ti que tú te convertiste de los ídolos al Dios vivo y verdadero para esperar y estás esperando al Salvador? Este es el evento de todos los eventos. ¿Y qué nos dice Jesús de su segunda venida, mis hermanos? Vamos a ver 3 puntos importantes. En primer lugar, su segunda venida, escuche esto, será acompañada de cambios en el universo, en el cosmos. Nuestra galaxia. Mira conmigo el versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre. Cuando el anticristo entre al templo, al lugar santo, se desata una gran tribulación que termina 3 años y medio después. Y entonces nadie sabe el día ni la hora exacta cuando Jesús viene, pero Él viene después de ese tiempo. Jesús dice aquí, en aquellos días, después de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá. Después de lo que estudiamos el domingo pasado, la semana 70 de Daniel, cuando esa semana termine, el sol dejará de dar su luz. Dios lo apagará. Dios apagará al sol. Y obviamente la luna también se oscurecerá porque la luna solamente refleja la luz del sol. En otras palabras, los seres humanos nos quedamos o se quedarán sin luz natural. Lo que alumbra la tierra durante el día y a veces durante la noche ya no alumbrará más la tierra. Todo quedará absolutamente oscuro, sin luz del sol ni de la luna. Pero ¿qué más sucederá en nuestra galaxia? Versículo 25, mis hermanos. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto es caos total. ¿Por qué? Porque Jesucristo sustenta todo lo que existe, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesucristo sustenta todas las cosas, dice Hebreos 1:3, con el poder de su palabra. Y Él que mantiene a todos los planetas en su órbita, Él que mantiene al sol brillando con toda su potencia cada día, Él que mantiene a la luna en su órbita, Él que sostiene nuestros cuerpos juntos, Él que gobierna la gravedad, Él que gobierna el universo entero y todas las galaxias. Él, Jesucristo mismo, dará una orden y comenzará el caos en nuestro universo. El sol y la luna se apagarán, dejarán de alumbrar, y las estrellas, dice Jesucristo, caerán del cielo sobre la tierra.
En Apocalipsis capítulo 6 vemos un poco más de detalles sobre esto que va a suceder, mis amados hermanos y hermanas. El apóstol Juan nos dice que las estrellas caerán sobre la tierra como la higuera, el árbol de higos, deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Si crecimos en América Latina, vimos eso con diferentes frutas, ¿no es cierto? Venía un viento fuerte o tú mismo movías el árbol y caían las frutas maduras. Esa es una imagen muy aterradora, mis hermanos, porque no estamos hablando de higos cayendo del cielo, sino de estrellas poderosas, gigantes, enormes, cayendo a la tierra. ¿Y qué desatará esa situación en las personas que estén viviendo en ese momento en la tierra, mis amados hermanos y hermanas? En Lucas capítulo 21 también tenemos la narración del sermón del Monte de los Olivos. Cuando leemos Marcos 13, podemos ir a Lucas 21 y ver más detalles acerca de lo que Jesús enseñó en el Monte de los Olivos. Y escuche lo que dice Lucas 21, 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Esa palabra angustia es terror. Terror. Lo que estaba en su lugar deja de estar en su lugar, lo que estaba encendido se apaga, y ahora, mis hermanos, hay angustia por todas partes. Y dice Jesús que las gentes están confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres, desmayándose por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. No solo están aterrorizados, angustiados por lo que está pasando, sino se preguntan, ¿y ahora qué viene? Acaban de pasar por la gran tribulación, el tiempo donde el anticristo persiguió a todos los creyentes. Acaban de pasar por todo este tiempo tan angustioso de castigo de Dios por el pecado sobre el mundo, y ahora se apaga el sol, se apaga la luna y las estrellas empiezan a caer de los cielos. Y sigue diciendo Jesús en Lucas 21, mis hermanos, que la gente se desmaya por el temor, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Escucha lo que dice un comentarista bíblico, mis hermanos. La gente ni siquiera podrá comprender lo que sucede. Las personas no tendrán una explicación racional para lo que vean. En consecuencia, Jesús dice que los hombres se desmayarán por el miedo y la expectativa de las cosas que vendrán sobre el mundo. La gente tendrá miedo de la muerte, no solo por lo que está sucediendo, sino por lo que temen que vendrá. Sufrirán de trauma emocional letal, les causará pulso cardíaco acelerado, cambios en la presión arterial y finalmente colapso cardíaco. Eso será la antesala para la venida de Cristo. Pastor, no me asuste. No, si yo también estoy asustado. Claro que sí. Cristo apaga todo para hacer su entrada como rey que viene a gobernar, como juez que viene a juzgar. Este es nuestro Dios. Amén, mis hermanos. El dueño de la galaxia, el que creó las estrellas y a todas las llama por su nombre. Este es nuestro gran Dios. ¿Y sabe la mejor noticia de todos? Es que si tú te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Jesús, tú estás en paz con ese Dios, no en guerra con ese gran Dios. Yo quiero hablarte a ti que estás aquí hoy, que todavía no has rendido tu voluntad a Cristo. No sigas en guerra. No sigas en guerra con este gran Dios.
No sigas en guerra, por favor. Te lo ruego. Te lo ruego. Jóvenes, tal vez ustedes pueden pensar, tenemos muchos años para vivir. Todavía no. Estas cosas de Dios todavía no. Es para adultos. Niños, este Dios es un Dios que controla todo lo que existe. Es dueño de todo lo que existe. Y lo mejor que tú puedes hacer es rendirte ante Él y venir a Él en arrepentimiento de tu pecado y confianza en la obra de Jesús en la cruz. Lo mejor que puedes hacer es estar en paz con Dios. En Apocalipsis nosotros leemos, mis hermanos, que en este momento la gente va en la oscuridad del mundo a buscar cuevas donde esconderse y le van a decir a las piedras, a las peñas de las montañas, caigan sobre nosotros, por la angustia de encontrarse con Jesucristo. Su segunda venida será acompañada de cambios en el universo. Lo segundo que nos dice Jesús, mis hermanos, es que su segunda venida será con gran poder y gloria. Con gran poder y gloria. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Como les dije, este es el momento culminante de la historia. Toda la historia de la redención está avanzando, se está desarrollando para llegar a ese momento, para llegar a ese lugar. Cristo vino humilde y pobre la primera vez hace 2000 años. ¿No es cierto, mis hermanos? Humilde y pobre. Solo piensa, el Dios del cielo y de la tierra, el creador del universo, nació del vientre de una mujer desconocida, una adolescente desconocida de Galilea. Nació en Belén, un pueblito cerca de Jerusalén, en un establo. El establo era prestado. Vivió 30 años en total oscuridad al norte de Israel, en Nazaret. Por eso le decían el Nazareno. Incluso uno de sus discípulos dijo, ¿de Nazaret vendrá algo bueno? Despreciado, dice Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, para entrar a Jerusalén, él tuvo que pedir prestado un burro, porque no tenía, de sus propias palabras, ni un lugar donde poner su cabeza. Él tenía menos de lo que tenían las zorras, porque las zorras sí tenían un lugar donde vivir, él no. Nunca fue dueño de propiedades, nunca fue dueño de grandes comercios, grandes negocios. Murió, mis hermanos, y no solo le habían prestado un burro para entrar a Jerusalén, sino que le prestaron una tumba también para sepultarlo. Esa fue la primera vez. Eso fue hace 2000 años, pero la segunda vez será diferente, mis amados hermanos. La segunda vez Jesús viene, ¿cómo nos dice aquí? Con gran poder y gloria. Cuando Jesús venga a la tierra por segunda vez, Él alumbrará todo, porque ya el sol y la luna no funcionan. ¿Cómo va a saber la gente que es Cristo? Porque Cristo alumbra todo el universo. En Génesis 1, mis hermanos, y es una perfecta culminación de la historia. En Génesis 1, dice Dios, hágase la luz, y fue la luz. ¿No es cierto? Así nos narra la palabra del Señor, la creación. Y la gente se pregunta, pero no había sol. ¿De dónde salía la luz? De Dios mismo, mis hermanos. Dios mismo alumbraba absolutamente toda la creación. Después Él puso el sol y la luna para que cumplieran su función. Aquí Jesucristo llega y Él entra alumbrando todo, mis amados hermanos y hermanas,
con gran poder y gloria. Ya no viene en un burrito prestado, ahora viene en un caballo blanco, como un guerrero que viene a conquistar, a juzgar y a gobernar. Quienes han ignorado y rechazado a Jesús toda su vida van a temblar de terror en este momento. Quienes han jugado con las cosas de Dios, con el Evangelio, van a temblar de terror en este momento. Quienes nunca se han arrepentido de sus pecados y puesto su confianza en Jesús para vivir para Él, dando frutos de arrepentimiento y de fe, van a temblar de terror. Van a temblar de terror. Escucha lo que dice J.C. Ryle. El mismo Jesús de Nazaret, a quien han despreciado y rechazado durante tanto tiempo, tendrá finalmente la preeminencia. Ese mismo Cristo cuyo evangelio han rehusado creer, aparecerá como su juez. Y escuchen esto, sin ayuda, tendrán que presentarse delante de Él impotentes, desesperanzados y enmudecidos. ¿Estás preparado tú para presentarte delante de este gran Salvador Jesucristo? La única manera que tú puedes estar preparado para ese día y no estar aterrorizado es que tú te hayas arrepentido de tus pecados y confiado en Jesús mientras tenías aliento en esta tierra. Aparte de Jesús no hay salvación. No crean, amados hermanos, amados amigos, la mentira del mundo que todos los caminos llevan a Dios. Lo importante es seguir a Dios. Todos somos hijos de Dios. No importa cómo vivas. No, solamente los verdaderos seguidores de Jesús están en paz con Dios y serán bien recibidos por Cristo. Solamente los que están en Cristo. Si pastor, no nos hable tan fuerte. Te ruego que te arrepientas de tus pecados, porque tú no quieres enfrentarte con este Cristo. Si tú crees que yo te estoy hablando fuerte ahorita, espera que te pares delante de Jesús. En Mateo capítulo 7, Jesús dice que vendrá un día donde muchos llegarán delante de mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y yo les declararé, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Mi oración por ti y mi ruego a ti es que si tú no te has arrepentido de tus pecados y no has creído en Jesús, pongas tu confianza en Él hoy. Hoy, no mañana, hoy. Tú no sabes si va a llegar mañana, hoy. Tú pon tu confianza en Cristo hoy. Hoy. Es una urgencia demasiado palpable cuando leemos este pasaje. Tú te vas a encontrar con el Cristo que controla el universo. Y si estás enemistado, en guerra con Él, como dice Romanos capítulo 5, estás en serios problemas, estás en graves problemas. En Hebreos 9 nosotros leemos, está ya establecido por Dios para todos los hombres y todas las mujeres de todas las edades que mueran una sola vez. Y después de eso, ¿qué viene? El juicio. El juicio. Ya no pelees más con Dios y ríndete a Él. Dile, Dios, yo reconozco que soy pecador y reconozco que merezco el castigo eterno por mis pecados. Pero creo que Cristo pagó por toda mi maldad en la cruz.
y recibo el regalo de la salvación. Recibo la justificación que Cristo me regala. ¿Qué nos dice Jesús acerca de su segunda venida, mis hermanos? Que su segunda venida será acompañada de cambios en el universo. En segundo lugar, su segunda venida será con gran poder y gloria. En tercer lugar, en su segunda venida Jesús reunirá a todos sus escogidos, a todos los que Dios escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Ahí en ese momento Jesús los va a reunir. Miren conmigo en el versículo 27. Y entonces enviará Jesús sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Qué quiere decir los cuatro vientos? De todo rincón donde ellos se encuentren, de ahí los va a traer para reunirlos con Él. De todas partes, de toda la historia, de todos los tiempos, de todas las edades. ¿Qué significa el extremo de la tierra, el extremo del cielo? Los ángeles van a ir a traer a los escogidos de Cristo a los extremos más alejados de la tierra y del cielo. En otras palabras, ellos van a venir de absolutamente todas partes. De todas partes. Aquellos a quienes Dios mismo escogió para salvación serán salvos y estarán por siempre con Cristo. En paz con Él, en paz con nuestro Creador por la obra de Jesús en la cruz. Entonces, la pregunta es natural, lógica, normal. Jesús viene por segunda vez. Amén, mis hermanos. Él viene. Él va a reunir a los que son suyos y los suyos van a reinar con Él. Porque Él lo ha definido así. ¿Cómo respondes tú a esta verdad? ¿Cómo debemos responder los seguidores de Jesús sabiendo que Él viene por segunda vez? Dos cosas, mis hermanos. Jesús mismo nos dice ahí, en primer lugar, debemos creer la profecía y esperar su cumplimiento. Miren conmigo el versículo 28. Jesús nos da una analogía de la higuera. ¿Qué dice, mis amados hermanos y hermanas? Aprended la parábola. Jesús pone una alegoría, una imagen de la vida normal, cotidiana del judío del primer siglo. Y Jesús dice, miren a la higuera. Jesús es el mejor maestro de toda la historia y usa una imagen para enseñarnos una lección espiritual. ¿Y qué dice de la higuera, mis hermanos? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso toda persona lo puede notar. El invierno seca las hojas de los árboles y se mueren y se caen. Cuando llega la primavera, las hojas empiezan a brotar en los árboles. No en todos los árboles, pero en muchos árboles, como por ejemplo la higuera. ¿Y qué dice Cristo Jesús aquí? Una persona que está observando los árboles en la primavera dice, hey, ya los árboles están echando hojas, ya viene el verano. Y Jesús dice ahí en el versículo 28, cuando ya la rama está tierna, brotan las hojas, ya saben que está cerca el verano. Versículo 29, así también, ¿vosotros quiénes? Quienes miren estas cosas, ustedes que estén ahí viendo todo esto. No necesariamente ustedes discípulos, sino ustedes quienes estén viendo estas cosas. Cuando veáis que suceden estas cosas, que la abominación desoladora, el anticristo entrando al lugar santo, etcétera, 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 sabéis que conoced que está cerca a las puertas, que ya el fin se acerca. Quiero, mis amados hermanos, que hagamos una aplicación aquí.
Miren conmigo el versículo 28 de nuevo. Dice Jesús, de la higuera, ¿qué? Aprended esta parábola. Y miren conmigo más adelante, en el versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué dice? Conoced, hermanos, el futuro se puede conocer. A veces estamos aterrados al pensar en que la Biblia tiene Apocalipsis. Y casi siempre lo común es que digan, no, yo Apocalipsis no lo leo porque no lo entiendo. O que digan el libro del profeta Daniel o Jeremías o Isaías o incluso el Sermón del Monte de los Olivos. No, eso no lo toco porque yo no lo entiendo. Yo lo paso por arriba. A veces ni lo leo cuando estoy leyendo la Biblia porque eso yo no lo entiendo. Pero ¿qué dice Jesús? Lo puedes conocer. Es entendible. Es entendible. Jesús dice, con lo que les he explicado, ustedes pueden saber en qué tiempo, en qué época están. No le huyas a la doctrina de los últimos tiempos, mis hermanos. No le huyas, estúdiala. Yo he dicho varias veces, es una fuente de esperanza para el creyente. Es una fuente de esperanza. Son dos imperativos, dos mandamientos, aprended y conoced. Jesús tiene claro que lo que dijo es suficiente para que nosotros entendamos lo que sucederá. Jesús no quiere confundirnos. El Espíritu Santo no inspiró las palabras de Apocalipsis para confundirte. Pablo habla en 1 Tesalonicenses que debemos animarnos unos a otros ¿con qué? Con la doctrina de los últimos días. Conoce esta doctrina de la segunda venida de Cristo, mis hermanos, para que cuando vayas a visitar al hospital a tu hermano o a tu hermana, le animes con la verdad de que Cristo viene por su iglesia. Le animes con la verdad de que esa enfermedad un día va a pasar. Tal vez no inmediatamente como queremos, pero cuando venga Cristo, Él va a eliminar toda enfermedad. Animémonos, dice Pablo, unos a otros con estas cosas. ¿Con cuáles cosas? Con la verdad de la venida, la segunda venida de Jesús. Dice un pastor, la palabra de Dios se puede entender. La escatología, la doctrina de los últimos tiempos, se puede entender. Y él dice, es más, yo diría que la escatología se debe entender. No sé cómo la gente puede asumir, y ahí estaba yo entre ellos, entre esa gente, que todo estaba realmente claro en la Biblia hasta que llegamos al final de la historia. Como si el final de la historia de la humanidad y de este mundo fuera algo para desperdiciar con confusiones. Imagínate que tú estás leyendo una historia preciosa y el autor se confundió al final y te enredó todo y tú no sabes cómo termina el asunto. Tú le vas a ir a reclamar al escritor, ¿no es cierto? El final tiene que tener sentido en la historia. Dios no se equivocó en Apocalipsis, mis hermanos. Eso tiene sentido. La Biblia es una historia, la historia de la redención. Y termina bien. Y termina claro, y ahí está, tú lo puedes entender. Y si tú estás en Cristo, esas verdades de la profecía de los últimos días no te deben aterrar, te deben dar consuelo y esperanza en esta vida. Amados hermanos, esta vida es dura, ¿no es cierto? Tal vez para ustedes no los sentí que estaban muy convencidos. Esta vida es dura, mis hermanos. Hay enfermedad, hay dolor, hay muerte. Y a veces eso llega cerquitita de nosotros. ¿Cómo tener esperanza en este mundo? ¿Cómo tener esperanza en tu matrimonio? ¿Cómo tener esperanza con tus hijos rebeldes? ¿Cómo tener esperanza, mi hermano, en medio de tu enfermedad que parece que no se soluciona? Amados hermanos, Cristo viene. Y Él va a gobernar con perfecta justicia. Y Él va a eliminar todo llanto y todo dolor. Miren conmigo el versículo 30, mis amados hermanos. Jesús dice con toda seguridad, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación?
No la generación de los discípulos que estaban escuchando a Jesús, sino la generación que comience a ver que las cosas finales están sucediendo. Usando la misma imagen de Jesús de la higuera, si tú ves en primavera que las hojas brotan en los árboles, tú vas a ver el verano. Si tú ves a la abominación desoladora, al anticristo en el templo, tú vas a ver la venida de Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo en el versículo 30, todo esto sucederá tan rápido que no va a permitir una generación que pase. Cuando se empiece a desatar los tiempos del fin, eso va a suceder rápidamente. Rápidamente. La tribulación, la gran tribulación, el sol apagado, la luna apagada, las estrellas cayendo sobre la tierra, eso no durará para siempre. Jesús vendrá. Jesús vendrá. Versículo 31. El cielo y la tierra, ¿qué dicen mis hermanos? Pasará, pero mis palabras no pasarán. Este planeta en el que tú estás viviendo, en el que yo estoy viviendo, es un planeta temporal, no es un planeta permanente. De vez en cuando salen políticos diciendo que el mundo está por acabarse, que el mundo está por acabarse. Y hace poco hubo una presentación de un proyecto, el famoso Green New Deal. Y todo el mundo ya, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Hermanos, creamos las palabras de Cristo en Marcos 13. El mundo se va a acabar cuando Dios quiera que se acabe. Esto va a durar, mi hermano, hasta que Cristo diga que va a durar. No se va a acabar antes. Esto va a durar hasta el final. ¿Y quieres saber cómo termina el mundo? Segunda de Pedro dice en el versículo 3, en el capítulo 3, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos, escucha esto, ardiendo serán deshechos. En otras palabras, Dios le va a prender fuego a esto, mis hermanos. Dios le va a prender fuego a esto. Le va a prender candela, dirían mis hermanos caribeños. Esto todo se va a quemar, mi hermano, mi hermana. Y Pedro dice, ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no vamos nosotros a andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no vamos a vivir para Cristo si todo esto va a terminar, mi hermano, mi hermana? Esto no quita que tú ahorres, que tú inviertas, que tú cuides tu casita, que tú cuides tus cosas. Pero no pongas tu esperanza en esas cosas. No pongas tu confianza en esas cosas. Todo lo que para muchos es lo más valioso del universo, hermanos, se va a quemar. Sí, tus joyas, sí, tu oro, sí, todo, absolutamente todo. Tu ropa de marca se va a quemar, hermano. Tu casa se va a prender fuego. Si costó $5,000, tu mobile home se va a quemar. Y si costó $500,000, tu mansión se va a quemar igual. Se va a quemar. Por eso Jesús dice, no pongan su inversión en la tierra donde todo se corrompe y se quema. No pongan su inversión ahí. Manden sus depósitos al cielo donde nadie les puede robar esa inversión. Amados hermanos, obedezcamos el mandato de Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, no pongan su mira en las cosas de la tierra. En Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente, ¿qué, mis amados hermanos? El trabajo y el dinero y la salud y las riquezas y la prosperidad. No, buscad primeramente y sobre todas las cosas como prioridad número 1, el reino de Dios y su justicia. Hermanos, muchos de nosotros aquel día cuando nos encontremos con Cristo Jesús, vamos a decir, ya salvos por la pura gracia de Dios, ¿cómo fue que yo viví tanto para ese mundo? ¿Cómo fue que yo me puse tan ansioso por esas cosas? Y tú vas a estar ahí con Cristo y tú vas a decir, ay Señor, esa casa, mira cómo se está quemando.
Por esa casa yo me desviví. Por esa casa yo perdí mi vida. Por esa casa yo no serví a Cristo. Por ese afán de ese trabajo yo no serví a Cristo. Hermano, venga los domingos. Hay que trabajar, pastor. Hay que trabajar. Las necesidades están ahí a flor de piel. Amados hermanos, obedezcamos el llamado de Cristo porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros no es invertir como prioridad nuestra vida en las cosas que van a pasar, sino en las cosas eternas. Pastor, mañana es lunes, dígame qué hago. Toma a alguien y discipúlalo, enséñale la Biblia. No sabes cómo, ven conmigo, yo te enseño. Porque el crecimiento de una persona en piedad, en Cristo, eso es eterno, mi hermano. Compártele a alguien el evangelio, porque la salvación de una persona es eterna. Haz tu trabajo para la gloria de Cristo y el testimonio del evangelio, porque el testimonio que quede es eterno, mi hermano. Es eterno. No estoy diciendo que descuides tu trabajo, que descuides tu familia y que te vayas de misionero allá a África. No. Vive para Cristo y ponlo como prioridad ahí donde Dios te ha puesto. Netflix puede esperar, pero el devocional con tus hijos no, mi hermano. Invierte en lo eterno. La película puede esperar, pero la disciplina a tus nenes no puede esperar. Es eterna. Cuando tú le estás dando disciplina a un nene, tú estás haciendo un acto que tiene que ver con la escatología. Porque hay consecuencias para todo en la vida. Y tú le estás diciendo a tu hijo, hijo, hay consecuencias para lo que hiciste. Un día Cristo vendrá y va a dar a cada uno según su obra, dice la palabra, ¿no es cierto? A cristianos ya no con relación al pecado, pero a inconversos, a las personas que no se han arrepentido, sí, con relación al pecado. Pon tus ojos en lo eterno, mi amado hermano. Créele a Cristo. El cielo y la tierra pasarán, es temporal, es pasajero, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo son verdad. Todo ha sucedido en la historia de la humanidad como Dios ha determinado que suceda y nos ha dicho que sucedería en su palabra. ¿Cómo debemos responder ante la verdad de la segunda venida de Jesús? En primer lugar, dijimos, debemos creer la profecía y esperar su cumplimiento. En segundo lugar, mis amados hermanos, debemos estar alertas esperando la venida de Jesús. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora, ¿quién sabe? ¿Quién sabe el día y la hora de la venida de Jesús? Nadie sabe. Y la gente es tan loca que da fechas. Y están tan desatados de la mente que dan fechas. José Smith, el primer mormón, dijo que el Señor vendría en 1832, 1890 o tal vez 1891. Pues no ha venido. Ellen G. White, de los Adventistas del Séptimo Día, predijo que el Señor vendría en 1850, 1856 y no ha venido. Los falsos testigos de Jehová dijeron que el Señor vendría 1914, 1915, 1918, 1920. Como no se le cumplía una, entonces la tiraban para más adelante. 1925, 1941, 1975, 1990 y siguen ellos haciendo predicciones. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién sabe la hora y el día cuando Jesús venga? Nadie. Nadie sabe. Y la gente vende sus cosas, deja sus trabajos y se va a las montañas ahí a esperar a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Nadie sabe. Ni los ángeles, y hermanos, los ángeles están alrededor del trono ahí. Y Dios no se lo ha dicho, pero ni a los ángeles. Y después una frase muy chocante. Ni el Hijo sabe, ni Cristo Jesús sabe. ¿Cómo es eso? ¿No es el Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce? Bueno, mis hermanos, en Filipenses capítulo 2, Pablo nos enseña
que Jesús, siendo Dios eterno, se hizo hombre. Y Pablo dice, Jesús se despojó a sí mismo. Un poquito de doctrina importantísima aquí. Jesús no se hizo menos que Dios, sino que añadió a su divinidad la humanidad. Dos naturalezas en una sola persona. Y eso se puede entender. No digamos, oh, eso no se puede entender. Eso es un misterio. No, ahí está, mi hermano. Filipenses 2. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El concilio de Calcedonia, año 451, tuvo un problema acerca de la divinidad de Cristo. Y se reunieron los hermanos y dijeron, ¿cómo resolvemos esto? Y llamaron a la unión de Dios-hombre en Cristo, la unión hipostática. El Señor Jesús, siendo Dios, voluntariamente se restringió a la voluntad del Padre. Y escucha lo que dice Jesús mismo en Juan 15:15. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo vivió Jesús? De acuerdo a la voluntad ¿de quién? De su Padre. Dios eterno, omnisciente, santo, como Dios Padre y como Dios Hijo, ahora humano, en humanidad, hecho carne. Él voluntariamente se restringió, sometiéndose a la voluntad de su Padre, y por eso Él puede decir aquí, ni el Hijo sabe, porque el Padre, eso fue lo que determinó. Pero después de que Jesús resucitara, le volvieron a preguntar sus discípulos, ¿cuándo vas a instalar tu reino? Y Jesús les dijo, no os es dado a ustedes saber. Ya no se incluyó Él. Ahora sí sabía, porque el Padre había quitado todas esas restricciones que le había puesto al Hijo mientras estaba aquí en la tierra. Debemos esperar porque nadie sabe. Versículo 33, mis amados hermanos y hermanas. Mirad, velad y orad. Estas palabras se repiten a menudo en Marcos 13. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí otra analogía. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Esa última generación debe estar alerta. En Lucas 21, el mismo sermón del Monte de los Olivos, escuchen lo que dice Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los, escuchen hermanos, que viven en Estados Unidos. Escuchen lo que dice Jesús. En base a que Jesús viene por segunda vez, no se pongan en glotonerías, no se pongan a vivir en embriaguez. Y escuchen esto. Tú dices, yo no, glotonería no, embriaguez no. Escucha esto. Ni en los afanes de esta vida. Tal vez la glotonería no te toca, tal vez la embriaguez no te toca, pero vives afanado por las cosas de esta vida, mi hermano. ¿Y qué dice Jesús? Yo vengo por segunda vez. Pon tus ojos en mí, pon tu mirada en mí, pon tu atención en mí, pon tu concentración y tu prioridad en mí. Va a venir de repente el día. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Imagínense, le dan una responsabilidad y usted está de vago viendo Netflix. Y de repente abren la puerta y ¡ah! No hizo lo que tenía que hacer. No hizo lo que le encomendó su Señor. Tú no sabes si vendrá al anochecer de 6 a 9 de la noche, o a la medianoche de 9 a 12 de la medianoche, o al canto del gallo de la medianoche a las 3 de la mañana, o a la mañana de las 3 a las 6 de la mañana. Un sistema romano de calcular el tiempo. Versículo 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Estás esperando la venida del Señor Jesucristo? ¿Estás anhelando su venida? ¿Estás aguardando su venida?
Dices junto con el apóstol Juan, ven Señor Jesucristo, ven por tu pueblo. ¿Encuentras en la segunda venida de Cristo esperanza y gozo y paz? Quiero terminar como el domingo pasado, mis hermanos, con 3 puntos de aplicación. En primer lugar, veamos el sufrimiento considerando siempre la segunda venida de Cristo. A mí me sorprendió mucho esto, estudiando el pasaje, mis hermanos. Jesús estaba a unas 30 horas de ser crucificado. Jesús estaba a 30 horas de ser crucificado y sufrir la ira de Dios sobre él. ¿Y de qué habla Jesús, mis hermanos? De su segunda venida. Él iba a pasar por sufrimiento, pero su sufrimiento no era el fin. Él tenía la gloria enfrente. Su segunda venida era el trasfondo que él miraba y siempre se mantenía fijo en la meta. Claro, él tenía que pasar por la cruz, pero inmediatamente después de la cruz venía la gloria, mis hermanos. Aprendamos a ver el sufrimiento a la luz de la segunda venida de Cristo, como Jesús mismo lo hizo. En Hebreos capítulo 12, el escritor nos dice que nos despojemos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escuche esto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús fue a la cruz, sufrió, padeció, pero estaba viendo al resultado de ese sufrimiento. Todo sufrimiento del creyente da buen fruto de justicia, mis hermanos, para la gloria de Dios. Todo sufrimiento. ¿Y cuándo vas a saber ese fruto? Lo puedes saber ahora, pero más importante, cuando Cristo venga por los suyos. Segunda aplicación, rechaza toda idea de utopía. Rechaza toda idea de utopía en esta tierra, en esta vida. ¿Qué es utopía, mi hermano? Esa palabra fue usada por un hombre en 1516, escucha, para describir una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfectos. Muchos creyentes viven esperando la vida perfecta ahora, que solamente se hará realidad cuando Cristo venga. No vivas esperando la salud perfecta aquí en esta vida, que solo tendrás cuando estés en la presencia de Cristo. No sigas confiando en que vendrá un presidente que pondrá todo en orden, porque no hay tal cosa. No hay partido político, no hay presidente, congresista que arregle el mundo como solo Cristo lo hará cuando Él venga. No vivas en una utopía, mi hermano. La vida es difícil, enfréntala con la esperanza de que Cristo viene a poner todo en orden. Si vives en una utopía, lo que vas a generar es desesperación y frustración en tu vida. No esperes que el matrimonio perfecto, ¿verdad? La ilusión del matrimonio perfecto. Ay, el esposo que siempre me ame, que siempre me traiga rositas bellas. Y los hijos que siempre respondan en obediencia a mis instrucciones. Hermano, si tú vives así, estás viviendo en un sueño irreal. Hay que batallar con el pecado. Hay que batallar con la salud. Hay que batallar hasta que Cristo venga, mi hermano y hermana. Y Cristo va a venir a poner todo en orden. ¿Sí? Cuando tu hijo se rebele ahí contra ti, Señor, ven por tu iglesia. En lugar de gritarle, di con Juan,
La esposa dice, ven, Señor Jesucristo. Con tu esposo, cuando se ponga terco y respondón y gritón, impaciente, en lugar de gritarle a él, piensa en la segunda venida de Cristo. Jesús viene por su iglesia, mis hermanos. Cuando tengas un problema con tu hermano en Cristo aquí en la iglesia. Aquí, pastor, sí, aquí. Cuando te ofendan, aquí adentro en la iglesia. Tú di, un día el cuerpo de Cristo, todos los escogidos van a ser juntados con Jesús y todos viviremos en paz para siempre. No ahorita hay que tratar con el pecado y ahorita hay que poner en disciplina a creyentes que están viviendo en pecado y hay que llamar la atención de aquellos que están viviendo desinteresados en el evangelio. Y cuando el pastor te falle, piensa en el pastor de pastores, Jesucristo, que viene a pastorear a su iglesia por siempre. Esta vida no es perfecta. No estés esperando que todo sea perfecto. La gente alrededor tuyo te va a fallar, tus amigos te van a fallar, en el empleo te van a despedir. Te vas a enfermar, vas a sufrir, pero solo es por un momento. Estaremos por toda la eternidad con Cristo Jesús. Rechaza toda idea de utopía en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en esta iglesia. En tercer lugar, para terminar, compartamos el evangelio. Compartamos el evangelio. Las personas que están sin Cristo, mis hermanos, verdaderamente, esto no es una ilusión, verdaderamente se van a parar delante de Jesús a dar cuenta. Y ese momento sin Cristo será aterrador. Por amor, llamemos a la gente al arrepentimiento. Aunque te digan que tú no estás de moda, aunque te digan que tú te quedaste en el siglo pasado, aunque te digan, tú religioso sigues creyendo las mismas cosas. Yo ya avancé. Te digan lo que te digan. La gente se va a encontrar delante de Cristo y ellos necesitan, aunque no lo reconozcan, ser llamados al arrepentimiento hoy. Hoy. ¿Por qué es tan fuerte, pastor, cuando habla? Porque necesitan ser llamados al arrepentimiento, mis hermanos. Los que no creen en Cristo necesitan venir a Jesús. Es urgente, esto no puede pasar por alto. Es urgente. Si tú no estás reconciliado con Dios, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy.